Los invito a tomar asiento, siempre mantenga su dedo ahí en el capítulo 26 de Isaías, porque arrancamos con el verso 1, pasamos ahora al verso 2. Esta paz que nuestro Dios nos da, esta paz por la que nosotros hemos estado orando, es una paz que se construye. Diga conmigo, la paz se construye. De hecho, una mejor palabra, una mejor imagen es pensar que la paz se cultiva. Dígalo conmigo, la paz se cultiva. Eso es hacer cultura. Cultura es esas gestiones, esas acciones que realizamos para que algo vaya cobrando vida, para que algo vaya floreciendo. Ese es el trabajo nuestro. Así que vamos a hablar de esa cultura de paz. Isaías 26, ahora leemos el versículo 2. Habíamos leído el verso 1, ahora pasamos a este verso 2 que dice: abran las puertas, léalo conmigo, abran las puertas a todos los que son justos, permitan la entrada a los que son fieles a Dios. Esta es la construcción precisamente de esa cultura de paz. Siempre que en la palabra leamos Isaías, leamos acerca de puertas, en especial cuando estamos leyendo en el Antiguo Testamento las palabras de los profetas o en los salmos, cuando el salmista habla de puertas, ustedes piensen de inmediato en la cultura, en esa imagen de aquellos ancianos de la ciudad que se sientan a las puertas para estar vigilantes de qué es lo que permiten acceso a la ciudad y qué es lo que rechazan en esa ciudad. Ese es un trabajo cultural. Eso es decir, qué es lo que queremos nosotros para nuestra ciudad, qué es lo que queremos nosotros para nuestra nación. Y aquí la invitación a través de la palabra del profeta es: abran las puertas a todos los que son justos, permitan la entrada a los que son fieles a Dios. Y por supuesto, si vamos a permitir algo, también vamos a rechazar aquello que no vaya de acuerdo con esto. La paz del reino se construye en la cultura, con esas puertas abiertas, sí, pero no para la injusticia. La hospitalidad del reino es amplia en gracia, pero también esa hospitalidad es inflexible en cuanto a la verdad. Por eso yo lo voy a decir y muchos van a pensar, en la primera jornada me pasó, yo lo dije y muchos ya me quedaron viendo mal. Pero yo dije, no todas las opiniones son ciertas. No es cierto, es que cada quien tiene su verdad. Esa es tu verdad, pero déjame a mí con mi verdad. Eso es lo que escuchamos, ¿verdad? En esos TikToks y en esos Instagrams que le salen ahí. Cada quien tiene su verdad. ¿No es cierto? No es cierto, existe la verdad. Y a veces podemos acercarnos y a veces podemos alejarnos de esa verdad. Pero la verdad es algo que existe. La invitación aquí en la palabra del profeta para nosotros es a dejar entrar aquello que debemos dejar entrar y a rechazar aquello que no debemos dejar entrar. Nosotros como hondureños tenemos una oportunidad maravillosa. Estamos a una semana de nuestras elecciones generales y ha sido nuestra invitación insistente a que podamos meditar, a que podamos reflexionar, buscar sabiduría para poder participar de la mejor forma. El pastor Evelio ha estado diciendo, votar es formar gobierno. Yo quiero presentarlo hablando aquí de la cultura. Estamos hablando de qué es lo que vamos a dejar entrar a nuestra ciudad. En nuestro sistema democrático, que todavía tenemos elecciones generales, podemos usar nuestra participación, nuestro voto para decir, yo quiero dejar entrar a esto y yo quiero rechazar esto en mi ciudad.
Y nosotros tenemos que considerar entonces nuestra participación activa para poder construir precisamente esa cultura de paz. Hemos estado orando por la paz, ahora nos toca cultivarla en nuestra sociedad. Donde se tolera la mentira, la paz se vuelve simplemente un eslogan. Y yo no sé ustedes, pero yo estoy cansado de los eslogans. Todo el mundo hablando, todo el mundo dice, todo el mundo tiene la solución. Nosotros tenemos que reflexionar más allá de esos eslogans, donde se abraza la fidelidad, que es el llamado del profeta. La paz se vuelve un camino transitable. Y me llama la atención, me gusta que diga un camino transitable, porque así es como tenemos que pensar. Es mentira que ningún candidato, todos esos que nos ofrecen soluciones, es mentira que ningún candidato que quede este 30 de noviembre o que pensando que cuando tome posesión el 26 de enero, creo del próximo año es la toma de posesión, que cuando un candidato tome posesión entonces se arregló Honduras. Si mi candidato fue el que ganó y ya el 26 de enero ya Honduras, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes espera eso? No, por eso la palabra habla de esos caminos transitables. Yo ya lo he dicho antes y a mí me gusta mucho la imagen de la palabra bienaventurado. Bienaventurado es una palabra que me parece muy elocuente. La palabra lo usa para aquellos que van en el camino correcto. Todavía no han alcanzado aquello, pero ya están bienaventurados, bien encaminados hacia ese tipo de vida que Dios ofrece. Por eso, en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su justicia y en su ley medita de día y de noche. Y después una imagen hermosa, será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Entonces, no es que ya está ahí, pero dice, va bien encaminado. Ese camino transitable es lo que nosotros vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer en este próximo 30 de noviembre, en esas elecciones, es que vamos a decidir qué camino queremos para nuestra nación. Vamos a decir, este no es el camino que andamos buscando, esto nos lleva, ya sabemos hacia dónde nos lleva esto, entonces vamos a escoger este camino para ir avanzando hacia esa justicia, hacia esa fidelidad de nuestro Dios, hacia la clase de vida que Él quiere para nosotros. Estamos hablando de una cultura entonces de paz, acompañar nuestra oración que debe permanecer, ahora acompañarla con acciones que promuevan en nuestra sociedad esa cultura de paz. Dice el proverbista en el 11:3, dice, la integridad de los justos los guía, se convierte en ese camino transitable, la integridad de los justos los guía, pero la perversidad de los traicioneros los destruye. La fidelidad no es ornamentación religiosa, no es algo que decimos aquí solamente en el culto, es el material con que Dios pavimenta la vida social. Lo voy a repetir. La fidelidad no es una ornamentación religiosa, es el material con que Dios pavimenta la vida social. Por eso la palabra del profeta Miqueas, a mí me gusta, este es un pasaje que ustedes conocen. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Recuerdan este pasaje de Miqueas? Si me ayudan, Miqueas 6, verso 8. Ahora, busqué otra versión porque la que conocemos dice hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios, ¿verdad? Inclusive la Nueva Traducción Viviente habla de caminar en humildad ante Dios. Pero esta versión, la BTX, es la versión textual, así se llama esta versión, que busca hacer la traducción como más directa, más fiel a la palabra original que está escrita en el manuscrito. Entonces, la Biblia textual lo traduce así, me parece tan elocuente, tan hermoso el lenguaje que escoge. Dice, oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Yahvé pide de ti. Recuerda que estamos hablando de esos caminos transitables. Dice, solamente hacer justicia, amar la misericordia
y andarte contento con tu Dios. No está hablando de humillarnos, porque nuestro Dios no nos quiere humillar. De hecho, el mensaje evangélico es todo lo contrario. Él se humilló para que nosotros podamos ser exaltados. Dios no busca humillarnos. Dios no nos quiere, no nos necesita humillar. Pero sí nosotros tenemos que tener cuidado para caminar el camino que Dios ha trazado para nosotros. Andar contento con tu Dios. ¿Qué imagen más hermosa, ¿verdad? Podemos celebrar eso, afirmar esta verdad. Cuando las puertas de la ciudad se abren a la fidelidad, Dios hace habitable la vida. Dice Isaías ahora en el capítulo 32, 17, la justicia producirá paz, sus frutos serán tranquilidad y seguridad para siempre. Eso es lo que nosotros debemos buscar, ese deseo de Dios para nuestra nación, justicia, fidelidad, para ir construyendo esa cultura de paz, esa ciudad que Dios quiere que habitemos, esa nación que Dios tiene para nosotros. Aquí quiero hacer un anuncio. Nosotros estamos respaldando, queremos apoyar todo lo que podamos. Ustedes conocen de todas las acciones que nosotros hemos tomado. Hemos estado en una cadena de oración continua que no se ha apagado desde julio de este año. Hemos estado orando, intercediendo por Honduras, declarando paz sobre nuestra nación y luego todo el resto de acciones que ustedes saben que estamos tomando. Pero queremos hacer algo más. Queremos apoyar estas elecciones sabiendo que el proceso democrático de elecciones se fortalece con la participación de todos. Así que vamos a habilitar el próximo fin de semana, desde el viernes del próximo fin de semana, de 4 a 9 de la noche, vamos a habilitar un call center donde la gente va a poder llamar. Si yo no sé a dónde me toca votar, la gente va a poder llamar para poder darle ese centro de votación, para poder ubicarlo. Va a estar el viernes de 6 a 9 de la noche, el sábado desde las 6 de la mañana, perdón, el viernes de 4 a 6 de la noche, el sábado desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, y el domingo va a estar habilitado de 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque supuestamente a las 5 ya, ¿verdad? Es cuando está planificado que hayan los cierres, a menos que haya algún cambio en esto. Ahora escúcheme, todos tenemos la responsabilidad de votar con sabiduría, de votar de acuerdo a esto, a esta palabra del profeta para nuestra nación. Dios quiere que vivamos en una ciudad de shalom, pero nosotros tenemos una participación en esto y es escoger de la mejor manera. Ahora, usted tiene la tarea, y nadie se la puede quitar, usted tiene la tarea de escoger. Es posible que para este punto la mayoría ya haya decidido a nivel presidencial por dónde se quiere ir. Es posible que incluso a nivel municipal muchos digan, yo ya sé por dónde lo voy a hacer, pero estoy casi seguro que todos los que estamos aquí no tenemos 23 para el departamento, para esa representación en el Congreso Nacional. Ahora, el Congreso Nacional es esencial. Lo hemos visto, lo hemos aprendido en este tiempo. Sabemos que necesitamos un Congreso fuerte y un Congreso diverso para que decisiones serias y en representación nuestra verdaderamente se tomen desde este lugar. Así que este es su trabajo, usted tiene que hacer su tarea, pero nosotros también en este call center, para aquellas personas que lo soliciten, les vamos a compartir algunas opciones que nosotros estamos considerando. Esto es de un consenso de bastante liderazgo. Estamos considerando algunas opciones para que nos representen. En el caso de Francisco Morazán, 23 personas. El caso de Cortés creo que son 20 y vamos a tener unos 4 o 5 departamentos de los que tienen mayor representación en el Congreso Nacional, para que aquellas personas que andan buscando
informarse mejor, que soliciten de nuestra parte. Esas opciones se las podamos compartir, pero ustedes tienen que revisar, ustedes tienen que escoger bien y tienen que hacerlo con sabiduría, y yo les recomiendo háganlo en oración. ¿De acuerdo? Ese call center va a estar abierto el próximo fin de semana, desde el viernes a las 4 de la tarde, para que usted esté atento. Muy bien, pasemos al siguiente verso de este pasaje, Isaías 26, ahora el verso 3. Porque oramos por la paz, decimos que queremos paz, pero nosotros mismos no tenemos esa paz. Nos sentimos tan cargados, nos sentimos tan nublados, escuchamos las noticias, ¿verdad? Es una cosa tras otra. Ustedes están aquí, cantamos los coritos, qué lindo, Padre Celestial, ¿verdad? Lo que confesamos, nos sentimos muy fortalecidos, nos sentimos muy bien mientras estamos aquí, pero regresamos a casa, después de almorzar, muchos de ustedes agarran ese celular, amén, y empiezan con las redes sociales. Y empiezan a querer, y escucharon, y alerta, y última hora, y escuche, y esto, y en un ratito todo lo que aquí cantamos se fue, ya la presión la tiene hasta arriba, ya se peleó con la señora, ya regañó a los hijos que ni culpa tenían porque usted ya está. Entonces, esa paz tiene que venir de algún lado, y el profeta hace una interrupción que parece rara, a excepción de que nosotros estamos viviendo esa misma situación. En esa oración, en ese cantar alabanzas, en entonar una canción de que el Señor es la salvación, que las murallas de la salvación de Dios rodean nuestra ciudad. Después Él viene y dice, tú guardarás, hace una oración en medio de esto, dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Sus pensamientos en ti perseveran, dice la Reina Valera 60. ¿Por qué? Porque los pensamientos tienen esa manera de diluirse, de no perseverar. Ahora tenemos un grandísimo déficit de atención ya como sociedad, ya no son casos específicos, ¿verdad? Como sociedad tenemos un grandísimo déficit de atención y pasamos de una cosa a otra. Las redes sociales están diseñadas así para que, ¿verdad? Una cosa nos llama la atención, la siguiente post nos hace llorar, el siguiente nos hace reír, el siguiente y así, y no mantenemos una atención en nada, y eso en realidad hace que nosotros no tengamos un fundamento sobre el cual pararnos. Entonces estamos hablando de esa fuente de paz. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. La paz del reino no es solo un orden social, no es solo lo que se manifiesta allá, comienza en interioridad. La mente dividida por ídolos, miedo, control, comodidad, se desintegra en ansiedad. Y es solamente la confianza centrada en Dios la que unifica nuestro interior. Y al unificar nuestro interior, entonces se estabiliza el exterior. ¿Me escuchó? ¿Lo dije con claridad? Yo creo que lo debo de repetir, porque aquí está la lección, esto es importante. Dice, la mente dividida por todos estos ídolos, por el miedo, por el control, el querer controlar todas las cosas, por la comodidad, se desintegra en ansiedad. La confianza centrada en Dios unifica el interior y estabiliza nuestro exterior. Dice el apóstol Pablo, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Entonces experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Esta paz de Dios custodia el corazón y se traduce en prácticas entonces justas, porque del corazón nacen esas sendas. Por lo que llevamos dentro vamos a determinar el camino que vamos a recorrer. Nuestra vida, nuestras experiencias son el resultado
de nuestros pensamientos. Eso es algo que aquí hemos enfatizado. Pero esta es la promesa de Jesús, hablándole a sus discípulos. Jesús dice, les dejo un regalo. Y escuche con atención, ¿cuál es el regalo? Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. No espere que esta paz interior venga de 8 horas de redes sociales al día. ¿Ok? O de estar pegado a las noticias. Última hora, alerta, escuche, y dándole, y dándole, y dándole. No va a venir de ahí. No puede venir de ahí. El mundo no tiene esta paz para dárnosla a nosotros. Necesitamos otra fuente de paz. La paz que Él da no anestesia, sino que capacita. Escúcheme, en esa oración de Jesús dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Unos versos después, Jesús dice, Señor, oro no solamente por esto, sino por todos los que han de creer por su testimonio. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Y después dice, así como tú me enviaste, yo los envío al mundo. Pero tenemos que ir primero con esa paz que Cristo nos da para poder llevarla precisamente a ese mundo. La paz que Él nos da no anestesia, sino que capacita, no evade, sino que nos envía y se cultiva con ritmos santos. Ritmos santos. Permanecer, decía el profeta, ¿verdad? En ese verso, que nuestros pensamientos perseveren en Dios. Escuche lo que dice el salmista ahora, y lo tengo en esta versión, en la Biblia textual. ¿En qué salmo estamos? Salmos 77, verso 6. Porque como que el salmista se congregaba con nosotros, y el salmista sabía que una vez al salir de este lugar, después de haber cantado esos cantos maravillosos, esas confesiones poderosas, rapidito se olvidaba de las cosas. Y dice el salmista, recuerdo mi cántico en la noche. Lo que cantamos ahora en la mañana, lo llevamos y lo retomamos en la noche. Y dice, recuerdo mi cántico en la noche, medito en mi corazón y mi espíritu escudriña. Se queda ahí masticando y se pregunta el salmista, ¿desechará Adonai para siempre y no volverá más a amar? Yo le invito a que nos hagamos esta pregunta y a que la contestemos nosotros no solamente en nuestro interior, sino que de manera pública. ¿Desechará Adonai para siempre y no volverá más a amar? Respóndalo con fuerza. Sigamos. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Dice, ¿se ha agotado por completo su compasión? ¿Se ha extinguido para siempre su promesa? ¿Habrá olvidado Elohim el tener misericordia? ¿Será que Dios no sabe del problema que estamos enfrentando? Responda. ¿Será que a Dios se le ha olvidado Honduras? ¿Será que Dios no va a hacer nada a favor nuestro? ¿Será que Dios no sabe la situación matrimonial que estamos pasando? ¿Será que a Dios ya se le olvidó que teníamos hijos, nietos, generaciones? Amén. Podemos celebrar a nuestro Dios, afirmarnos en este escudriñar, en este estar claros cómo es la situación. Y es precisamente esa persistencia, ese perseverar en los pensamientos de Dios, lo que entonces nos afirma y nos impulsa para el trabajo. Dice luego el apóstol en la carta de Santiago, en el verso 3:18, dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Esto pareciera ser contrario
Contrario a lo que dice precisamente el profeta Isaías, porque Isaías insiste en que el efecto de la justicia, el resultado de la justicia será la paz. Pero ahora el apóstol Santiago está hablando de que vamos a sembrar semillas de paz que resultarán en justicia. Pero es que esto viene desde el trabajo de nuestro interior. Vamos a cultivar esa paz interior. Nuestros pensamientos van a perseverar en Dios. Así vamos a sembrar en lo íntimo, en lo invisible. Vamos a sembrar esas semillas de paz que van a resultar en un trabajo de justicia, en escoger la justicia, en abrir las puertas para la justicia en nuestra nación, que resultará luego en shalom, en paz en nuestra ciudad. Amén. Y por último, ¿cuál es el fundamento de esta paz? Leamos el verso 4. Seguimos en Isaías 26. Usted ha mantenido ahí el dedo, está tomando notas. Felicito a mi hermano Jorge, lo veo muy atento ahí. 10 puntos extra, mi hermano Jorge, por estar tomando notas. Dice el verso 4, confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. ¿De dónde viene esta confianza? ¿Dónde se sustenta? ¿Cuál es el fundamento de esta confianza? Es nuestro Dios, quien es la roca firme, la roca eterna. Amén. El fundamento último de la paz no es nuestra coherencia, sino la fidelidad inmutable de Dios. Aun cuando Dios derriba, como dice el verso 5, derriba la orgullosa ciudad y la humilla, no lo hace para devastar el mundo, sino para desarticular aquello que impida la paz, la altivez, la explotación, la mentira, la corrupción. La roca eterna es quien sostiene a un pueblo que camina en justicia, aunque el terreno sea adverso. Confiar perpetuamente significa obedecer concretamente. Dígalo conmigo, confiar perpetuamente significa obedecer concretamente. Significa reconciliarse, decir la verdad, honrar al trabajador, cuidar al niño, respetar a la mujer, fortalecer a la familia, acompañar al anciano, acoger al extranjero con compasión responsable. Es la construcción de ese shalom que Dios quiere para nosotros. Y ya lo hemos leído antes, Jeremías 29 en el verso 11. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Pero justo antes, 4 versos antes, nos ha dicho, y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde yo los envié al destierro. Pidan al Señor por ella, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Esa idea de Dios, su propuesta de shalom, es el fundamento. Nosotros depositamos nuestra confianza. Todos ofrecen. En campaña política todos prometen. Yo no sé ustedes, pero yo ya estoy listo para este silencio electoral. Pero ¿en qué? ¿En serio todos estos son la solución a nuestros problemas? No, vamos a escoger un camino que vamos a recorrer, pero el fundamento es nuestro Dios. Él es la roca firme. La paz del reino se levanta como edificio sobre el cimiento de la fidelidad de Dios. Nuestra justicia, nuestro trabajo en justicia, el escoger la justicia, es la calzada, pero su gracia es el suelo firme. Yo quiero que usted repita esto conmigo. La paz del reino se levanta
como edificio sobre el cimiento de la fidelidad de Dios. Nuestra justicia es la calzada, pero su gracia es el suelo firme. Recuerde lo que dice el salmista en el 127:1, lo conocemos muy bien. Dice, si el Señor no protege la ciudad, protégela con guardias, no sirve para nada. Por eso nosotros rendimos nuestra ansiedad. Por eso nosotros nos comprometemos a que nuestros pensamientos perseveren en Dios. Y por eso nosotros oramos, pidiéndole a Dios que Él nivele nuestros caminos. Mire, vamos a cerrar con el verso 7. Quiero que se ponga en pie. Vamos a hacer una declaración sobre Honduras y sobre nosotros ante esta semana, ante este proceso electoral que se nos viene. E invitamos a todo Honduras a prestar atención a la palabra de Dios a través de Isaías 26, verso 7. Dice, pero para los que son justos, o en nuestro caso los justificados, el camino no es accidentado. Y después una declaración. Tú, Dios, allanas el sendero que ellos recorren. Y nosotros decimos juntos, puestos de acuerdo. Suelta ese aplauso con fuerza. Nosotros decimos puestos de acuerdo y dígalo conmigo. Dios, tú allanas el sendero que nos toca recorrer. Amén. Amén. Que esta oración se vuelva promesa y compromiso para Honduras. Declaramos que el Dios justo allana todo lo torcido, que la verdad vence a la mentira, que los pesos son justos, que la corrupción cede ante la integridad y que la violencia es sustituida por la justicia que produce paz. Oramos con el proverbista en Proverbios 11:3. La honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traicioneros. Oramos sobre nuestras instituciones, declarando limpieza de manos y claridad de mente. Puestos de acuerdo, bendecimos al CNE, bendecimos al Tribunal de Justicia Electoral, bendecimos al Ministerio Público, bendecimos a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional y declaramos, Padre Celestial, que sus manos y sus bocas quedan atadas para el mal y para la mentira y que son obligados a hacer lo justo y a hablar la verdad en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos sobre nuestras comunidades un amor activo y veracidad pública. Declaramos sobre nuestros hogares reconciliación y honra mutua. Dios, sea hecha tu voluntad en Honduras como en el cielo. Oramos con el profeta Amós, que dice, es llamado de Dios para nosotros. En cambio, quiero ver una poderosa inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Y eso declaramos sobre Honduras, una inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Y sobre cada hondureño, que el Señor nos haga pueblo guardador de verdades. Así que no nos cansemos de hacer el bien, que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones y que su justicia sea la senda donde caminemos justos. Que el Señor te bendiga desde Jerusalén, que vivas para ver la paz en Israel. Y declaramos nosotros, veremos paz, el shalom de Dios sobre nuestra Honduras. Que así sea. Amén. Amén. Amén.